cielo, santificado sea tu nombre. Venga a Venga a nosotros tu reino, nosotros tu hágase, reino. Señor, tu Hágase, Señor, voluntad, tu voluntad, así en la en tierra la como en el tierra como cielo. en el cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy pan de cada nuestro pan de día, cada día y perdona perdónanos nuestras nuestras deudas como ofensas, nosotros perdonamos a nuestros perdónanos a los deudores. deudores. No nos dejes No caer nos en dejes caer en tentación, tentación. mas líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y comenzamos. Bien, pues tenemos para hoy un tema príncipe, un tema tronco de otros muchos, dentro de lo que es la otra historia, la que jamás te han contado. Y en esta ocasión, continuando con nuestra historia de los revolucionarios más famosos, de los más poderosos revolucionarios que, digamos, deconstruyeron el México virreinal para destruir la herencia de la lengua, la herencia de la religión, la herencia de la arquitectura, la herencia de la cultura en general. Hay que considerar, hay que recordar que México en el siglo XVI, a la par de Europa, tuvo su siglo de oro de las letras y de las artes, de la literatura, ¿sí? Y de la música, de la pintura. México, sobre todo el México del virreinato, no de la colonia, porque nunca fuimos colonia, fuimos un virreinato, o sea, un reino. Tuvo un nivel cultural que compitió fácilmente con el europeo al tú por tú. Incluso con personajes tan egregios e incluso en algunos casos tal vez superior, con personajes que sería larguísimo enumerar, pero ahora vamos a ver el lado oscuro de la luna. Vamos a ver quiénes se encargaron de destruirlo. Ya vimos que en general todos los personajes de la revolución que yo he llamado la revolución anti-mexicana, que fue ideológicamente sustentada por ese macabro documento que se llama la Constitución de 1917, y como mi padre la subtituló en un libro formidable que estaremos analizando. De hecho, todo lo que voy a platicarles hoy está sacado en gran parte de su libro Cárdenas, presidente comunista, y de su libro La Constitución de 1917, destructora de la nación. Algunos se preguntarán, pero ¿cómo si luego el mismo Mario Gallardo Mendolea defiende la Constitución? Bueno, no hay un mal absoluto. Hasta el demonio tiene de bueno que es un ser, y ser es mejor que no ser. Algo bueno debería tener Mr. Belcebú, el ser, que además es prestado por Dios. La Constitución de 1917, destructora de la nación, pues tiene a la fecha algunos artículos que, al haber sido escritos hace más de un siglo, tienen algo de bueno y no son tan destructores como los que ahora intenta meter, por ejemplo, el bulto de Palacio con sus reformas a multitud de temas. Hay 100 y pico de temas que él ha metido y sus corifeos han metido para lograr reformas constitucionales que le permitan llevar agua a su milpita de la 4T y seguir destruyendo a México. Bien, pero después de este preámbulo, ¿de quién nos vamos a ocupar hoy? Bueno, pues tenemos una persona muy ilustrada que cuando yo hace un rato, antes de que estuvieran todos ustedes, preguntaba, a ver, ¿cuál fue el personaje? Tú no digas nada, Anita. ¿Cuál fue el personaje que preparó el advenimiento de la 4T? Con 3 grandes reformas que prepararon el terreno para las fechorías que hizo el PRI, mientras no se dio el poder a la fuerza, y mientras no llegó la 4T, que no es más que el viejo priismo
al que se le cambió el nombre. Porque todos sabemos que los fundadores, los capitostes, los jefes del gabinete presidencial, los gobernadores, los líderes políticos, que actualmente son los principales de Morena, estuvieron en el PRI en el 90% de ellos. Por eso se llama correctamente Primo. ¿Quién fue ese siniestro personaje que preparó el advenimiento del actual desastre? ¿Juárez? Mucho después de Juárez. Claro, Juárez podemos decir que fue el primer gran destructor de México, con lo que el PG llama la segunda transformación, mejor dicho, la primera transformación. Pero no fue la primera, fue la segunda y no transformación. Yo le he llamado las 5 destrucciones o las 5 involuciones. Primero la expulsión de los jesuitas, después Juárez y la Guerra de Reforma, después la revolución antimexicana, después lo que vamos a ver hoy que se llamó ¿cómo? ¿Cómo se llamó la cuarta destrucción? Y hoy tenemos la quinta, que es la 4T. Pues la cuarta se llamó el cardenismo. Y al personaje que hoy vamos a tener el enorme disgusto de presentarles, en cierta forma con mucho gusto, en cierta forma con mucho disgusto, pues es nada menos que Lázaro Cárdenas. El papá de Lázaro Cárdenas Batel y el abuelo del Lazarillo Cardenillas, que anda por ahí dando lata politiquera. Este tremendo personaje, Lázaro Cárdenas, es un enorme mito de la historia de México. Y hoy vamos a ir en paralelo con 2 versiones. La versión oficial y la versión de la otra historia, de la que nunca nadie les ha contado. Si no entendemos el cardenismo, no entendemos al PG. Entender y comprender bien lo que hizo Cárdenas con México es entender muy bien lo que este homúnculo de Palacio sigue haciendo y muy probablemente seguirá haciendo, a menos que la oposición se arme de valor, se deje de divisiones internas y le haga frente, como lo hizo la sociedad civil el día 13. Con esa formidable marcha que cálculos de muy buena fuente a escala internacional hablan de que en todo el país fueron entre 3 y 3,5 millones de personas. Tan solo los cálculos geométricos tomados desde satélite de la manifestación en el DF nos da una cifra exacta de 810,000 personas. Claro, el jefe de la policía dijo que eran 1,600, la Claudia Sheinbaum que fueron como 10,000 y el Pejelopochtli que fueron como 60,000. Fue el que más se acercó, pero se quedó a centenares de haber reconocido la verdad. Vamos a ver cómo le va el día 27. Para mí que va a quedar completamente exhibido de que si no es una marcha de acarreados, no habrá marcha. Bueno, pues entonces, ¿qué podemos decir de este enorme mito? ¿Por qué hay tantas memorias de Lázaro Cárdenas? Más que de cualquier otro personaje en la historia de México, es acerca del que más hay memorias, escritos, novelas, cuentos, consignas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirve la memoria de este general? ¿Qué cultura política la genera? Bueno, desde luego, esta es la pregunta que hace mi padre en su libro de Lázaro Cárdenas, presidente comunista. Y bueno, pues yo le hago una pequeña añadidura a la pregunta de mi padre y en vez de decir qué cultura política genera el mito cardenista, yo lo hago así. ¿Qué tipo de contracultura genera el mito cardenista? No qué tipo de cultura.
sino qué tipo de anti o de contracultura o de subcultura genera el mito cardenista. ¿Cuáles son los usos y costumbres de Cárdenas? ¿Y por qué su memoria es tan persistente? Al grado de que el siniestro personaje que gobierna hoy, que desgobierna hoy desde el Palacio Nacional, pues tiene la figura de Cárdenas como una de sus 4 favoritas. Y con mucha frecuencia nos la arroja a los que tenemos la desgracia de tenernos que chutar sus mañaneras. No es mi caso, pero algunos sí, y cómo lo siento por ellos. Vamos a ver entonces que la coyuntura electoral de 1988, esa que se acusa de que Bartlett tiró el sistema para que ganara Salinas, ¿no? Puro cuento, no es cierto. Ganó Salinas y ganó limpiamente. Pero el mito cardenista insiste en que Bartlett tiró el sistema para que perdiera Cárdenas y quedara su jefe, Salinas de Gortari. No, no fue así. Es lo primero que quiero que les quede a todos muy claro. Acerca de este personaje tenemos imágenes, símbolos y falsos saberes, o sea, puras mentiras que se han expresado con nitidez, todas en un 99.9% pertenecientes al mismo patrón narrativo. ¿Cuál es este patrón narrativo? Cárdenas es un héroe, Cárdenas es un superhombre, Cárdenas es un ser extraordinario, Cárdenas fue el primer presidente militar, pero civilista de nuestra historia reciente. Más mentiras que vamos a ir viendo cómo se acumulan, no se pueden decir. Es probablemente el personaje más destructivo de nuestra historia y es al que más loas, al que más culto se le rinde, probablemente solo superado por Juárez. Se habla de él como el héroe de la reforma energética, como el héroe de la expropiación petrolera, cuando en realidad les platico desmitificando las cosas. Las petroleras a las cuales él les quitó el petróleo eran inglesas. Y había una profunda rivalidad internacional entre logias, las logias de Londres contra las logias yorquinas y escocesas, ¿sí?, en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces lo que él hizo no fue decretar que el petróleo y todos sus derivados y el subsuelo era propiedad de la nación. Lo que él hizo fue quitárselas a los ingleses y entregárselas a los norteamericanos. La mejor demostración de eso es que el 80% de la gasolina que le echamos a nuestros autos es importada. Y la mejor demostración es también que Pemex debe $1 billón con activos de $1 billón. En contabilidad eso se llama estado de quiebra. No solo no opera con utilidades, sino que pierde millones de pesos día con día. Y mensualmente acumula decenas de millones de pérdidas, meses que llega a haber hasta 300 o 350 millones de pesos de pérdidas mensuales acumuladas. Pemex es la empresa más grande petrolera de América Latina y la más quebrada, la más insuficiente, la más improductiva y la menos costeable. La única empresa costeable bajo el manto de Pemex, curiosamente, es una refinería norteamericana, Deer Park, pero no porque haya sido un buen manejo del malo, sino porque con la guerra de Rusia y Ucrania, pues la gasolina se disparó a precios estratosféricos, y ahora se vende en el triple de lo que se vendía antes de la guerra.
Bien, pero ante el imaginario social se tejió una historia sobre Lázaro Cárdenas y su memoria ha servido como una falsa explicación de la realidad y como una guía de acción, vehículo a través del cual, dice mi padre, se ha plasmado una utopía. ¿Qué es una utopía? Algo que existe solo en la imaginación y que es imposible de aterrizar en la realidad. Estos relatos sobre Cárdenas se construyeron sobre códigos de valores, entre comillas lo pone mi padre, y yo digo para mayor claridad de ustedes, códigos de antivalores. ¿Sí? Vamos a ir viendo por qué son antivalores. Y sobre estos antivalores específicos se engendra el sistema sociocultural que los engendró y que hoy se llama la 4T, o como yo lo digo, la 4T, aunque en realidad deberíamos llamarle la quinta destrucción, la quinta regresión, de las cuales ya di sus diferentes momentos históricos. La memoria de Cárdenas la formula la historia oficial como una historia heroica, relativa a un ser humano poseedor de dotes sobrehumanas. Esto es, como un relato mitológico. Y como todo relato mitológico, tiene soportes rituales, tiene conmemoraciones, tiene celebraciones que se verifican 3 veces al año. El 21 de mayo, para conmemorar el natalicio de ese señor Lázaro Cárdenas. El 18 de marzo, para recordar la falsamente llamada expropiación petrolera. Y el 19 de octubre como aniversario luctuoso, el día que se murió. Lázaro Cárdenas tiene, desgraciadamente, una presencia casi cotidiana en nuestra vida. Y todos los días la realidad nos ofrece a todos los mexicanos imágenes y referencias a tan siniestro personaje. La memoria colectiva sobre este general está contenida en una enorme historiografía gigantesca, en la tradición oral, en la iconografía, en los rituales y en los discursos políticos y pseudoeducativos. Estos son los principales medios de transmisión de recuerdos. Los aspectos simbólicos de la narración en las tradiciones orales, la historiografía como una supuesta fuente objetiva, ¿sí? Pero fíjense, dice mi padre, muy sabiamente, estas supuestas fuentes objetivas en realidad no son otra cosa más que la expresión del interés por moldear la memoria de los demás y persuadirnos de algo, por falso que sea. Es un concepto atronador y de una importancia enorme. ¿Cómo se ha hecho la fuente objetiva, entre comillas, la pone mi padre de manera burlona? ¿Cómo se ha construido esta fuente objetiva? Falsamente objetiva. Es como la expresión del interés por moldear la memoria de nosotros y el arte de persuadirnos de que Cárdenas es un superhombre, un superhéroe. Claro, de eso se encarga, de la misma manera se encargó la revolución mundial, la revolución masónica anticristiana, se encargó de elevar a este mismo nivel y aún más alto a Benito Juárez. Las imágenes se crean para facilitar la transmisión de recuerdos. Los monumentos públicos, las avenidas Eje Lázaro Cárdenas, por ejemplo, Puerto Lázaro Cárdenas, se expresan y configuran la memoria. Y así todos los mexicanos creen y caen, como no leen, como no se informan, como no tienen más recursos que la escuela oficial, a la cual han ido desde que se fundó el 94% de los escolares de este país. El 94% de los habitantes de este país han pasado por la escuela oficial.
en cualquiera de sus niveles, sobre todo en la primaria. Y desde la primaria, el mito cardenista ahí está presente en todas las fechas que he mencionado. Y esto nos da a los mexicanos una serie de acciones, rituales, conmemoraciones, proyectos políticos y sobre todo, y lo más peligroso, concepciones del mundo predeterminadas, y en este caso hay que decirlo con todas sus letras, predeterminadas por la masonería. El mito se estructuró en todos los campos. Es más fácil ver qué tan gordos son los archivos historiográficos, por ejemplo, en la Biblioteca José Vasconcelos, y Cárdenas se lleva kilómetros en comparación a personajes que incluso tienen muchísima importancia. Ajá. Pero, ¿qué es lo trágico? Lo trágico es que, en realidad, los historiadores del narcosistema, basándose falsamente en documentos que procuran ocultar, nos cuentan una historia que no sucedió, como el mito de la expropiación petrolera. Estos rituales y la memoria de la gente son muy vigorosos. Atrévete tú a atacar la memoria de Juárez. Atrévete tú a atacar la memoria de Cárdenas. En una escuela, incluso privada, y se te van a tirar encima. ¿Cómo si es un héroe? ¿Cómo si es el autor de la expropiación? ¿Cómo si el petróleo es nuestro? Falso de toda falsedad. La mitificación habla en esencia de un proceso de falsa heroificación. En efecto, Cárdenas es percibido como un héroe, casi como un santo. Es divinizado, adquiere dimensiones mesiánicas. Se le presenta como un héroe que lucha contra el mal y se le describe como fuerte, poderoso, bueno, benevolente, cuasi omnipotente, pero con rasgos humanos que provienen de la cultura patriarcal. Sus actos son viriles. Le gustan las mujeres, el baile, la comida. Perdón por lo que voy a decir, pero así está en los textos de historia oficial. Tiene muchos huevos, pero así con G y con diéresis en la U. Se le atribuyen rasgos arquetípicos como padre. ¿Se acuerdan, por favor, hablando de Cárdenas como padre, cómo se le llama? Tata Lázaro. Tata Lázaro. Bueno, bien. ¡Qué ridiculez! Me indigna, me vomita, me causa enojo, me causa furia. Cuando en realidad tenemos otro Tata, el Michoacán, que sí mereció el nombre de Tata. ¿Quién es? Tata Vasco. Tata Vasco. Tata Vasco. Tata Vasco. ¿Sí? Bueno, pues a ese nivel se le eleva. Niveles arquetípicos, pues, del Tata, el juez, el protector, el jefe. Además, tiene la investidura del poder. Representa los atributos del hombre rural, noble y puro frente a la corrupción de lo urbano. Los escritores que tenemos en México, que han disque estudiado la vida de Cárdenas, ¿a quién lo equiparan? Bueno, es asombroso, pero lo que les voy a decir es verdad. Lo equiparan a Jesucristo. ¿Sí? A Hidalgo y a Morelos. Bueno, en eso estoy de acuerdo, por asesinos. Asesino Cárdenas, asesino Hidalgo, aunque en menor grado Morelos. Pero los tres asesinos. Y los tres revolucionarios, en el sentido que va contra la palabra de Cristo. Lo equiparan a Juárez y a Zapata. Ni duda cabe, en eso estoy de acuerdo. Tan entreguista como Juárez y tan carnicero como Zapata. Qué curioso, qué paradójico es que estos escritores, al compararlo con Hidalgo, Morelos, Juárez y Zapata, no saben que a los verdaderos historiadores
nos hacen un gran favor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos decir, sí, claro, estoy de acuerdo. Por supuesto que se parece a Hidalgo en sus carnicerías contra los cristeros. Por supuesto que se parece a Juárez en su entreguismo con la Unión Americana. Por supuesto que se parece a Zapata por las matanzas ordenadas contra los cristeros. Pero no, ellos piensan que no se parece a estos personajes por esto que acabo de decir, sino porque Hidalgo, Morelos, Juárez y Zapata son presentados también como arquetípicos, heroicos, cuando en realidad son representantes de otras tantas etapas profundamente destructivas del México que nos heredó España. Así pues, es un símbolo polivalente que forma parte de discursos ideológicos que están al servicio del narcosistema. Porque todavía no, por fortuna, conozco a algún buen panista que haya escogido la figura de Cárdenas para lanzarla como una figura que la oposición pueda apoyar. No me extrañaría que Marco Cortés y alguno de esos personajillos que andan por ahí, en un momento dado pudieran blandir a su favor la imagen de Cárdenas. Hasta allá llega el poder corrupción de la historia oficial. El cardenismo representa, dice mi padre, una de las corrientes políticas con más fuerza en el México contemporáneo. Sí. Sin el cardenismo no nos podríamos explicar el morenaquismo o el morenarquismo. ¿Sí? Ha formado parte del poder, por supuesto. Las virtudes que se le atribuyen falsamente a Cárdenas representan valores universales, aceptados por todos, veamos si no. Por eso es tan grande el reconocimiento social, porque se le consideró un ser bondadoso, humilde, sencillo, inteligente, dedicado, decidido, comprensivo, sobrio, austero, muy hombre, digno, de gran fuerza física, de enorme serenidad, de gran entereza, con gran compromiso y capacidad de trabajo, con formidable sentido del deber, con enorme sentido de la justicia, de la dignidad y de la soberanía. Bueno, todos estos son valores cristianos, son virtudes cristianas, pero también son, entre comillas, virtudes liberales. Además, la figura de Cárdenas encarna arquetipos que están en el inconsciente colectivo. El arquetipo del juez, el arquetipo del gobernante, el arquetipo del guerrero, el arquetipo del padre y el arquetipo muy mexicano del amante, porque fue bien mujeriego, bien machote, ¿no? El mito de Cárdenas, sin embargo, no es el primero. Ha habido otros antes. De ahí, tristemente hay que decirlo, que la estructura mental del mexicano común esté preparada para su elaboración y su recepción. Hay mitos religiosos y hay laicos. A ver, Jesucristo ya sabemos, es un conocimiento real. Jesucristo no es un mito. Jesucristo es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios hecho hombre. Jesucristo es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Pero para el mexicano común, para el mexicano ignorante, para el mexicano chairo y analfabestia, Jesucristo es un mito. Es un mito humano. Si tú le preguntas a la salida de misa a cualquier feligrés, sobre todo joven, que le tengas a la mano a tiro de mirada y le preguntas, ¿quién es Jesucristo? No te vas a ver dar una definición real. Verdadero Dios y verdadero hombre, redentor de los hombres, engendrado de María Virgen por el Espíritu Santo. Acaba de oír el credo, pero como su conocimiento es mitológico, pues no se lo sabe, y mucho menos lo puede aterrizar. Entonces, veamos. Sin duda,
pues Lázaro Cárdenas ha pasado a formar parte del panteón oficial y su imagen ha sido usada para sustentar la ideología del régimen. Sustentó la ideología del PRI y sustenta la ideología de la 4T. Vamos a ver por qué. Una vez consumada la Revolución Mexicana, anti-mexicana, Cárdenas fue tan astuto, eso sí hay que reconocer, una astucia superior a los hijos de la luz, la astucia de los hijos de Lucifer, una astucia mundana extraordinaria, porque nunca fue transgresor del orden, al menos no del orden constitucional, de manera explícita. Por lo tanto, sus defensores, sus elevadores a la categoría de mito, lo presentan como la legitimidad del Estado, desde donde se enfrentó a los enemigos del pueblo. Lo que la gente no sabe es que Cárdenas llegó al poder por la acción subversiva de la masonería. Cárdenas no llegó al poder de modo legítimo, como probablemente ningún otro gobernante ha llegado fuera de Iturbide, fuera de Miramón o de José Joaquín Herrera, esos tres. Ningún otro gobernante realmente ha llegado al poder sin el apoyo de las logias masónicas. Lo cual implica ilegitimidad, aunque represente legalidad. Sí, legalidad dentro de la letra escrita, legalidad dentro de la Constitución vigente, pero no legitimidad desde el punto de vista de la ética. Bien, y entonces va conjuntando las fuerzas revolucionarias, para legitimar el poder. ¿El poder de quién? De la masonería. Por Dios, no nos hagamos tontos, no nos chupemos el dedo. Nos gobierna la masonería desde 1824, la caída de Iturbide, con muy pocos espacios de libertad, como el que representó, lo repito, el extraordinario presidente de 3 brevísimos periodos, José Joaquín Herrera, el gran presidente derrotado por los gringos en Veracruz, Miguel Miramón, y después fusilado por Juárez en el Cerro de las Campanas. Fuera de eso, la masonería es la ley en México. Y la masonería se ha dedicado a destruir a su enemiga principal. A ver, entendamos cuál es su enemiga principal. La enemiga principal de la masonería no es la iglesia en el sentido físico de la palabra. Ahí está el Vaticano en todo su esplendor, ahí está la Basílica de San Pedro, ahí está la Basílica de Notre Dame, ahí están las catedrales de toda Europa, fabulosas, enhiestas, espléndidas, orgullosas. No, la masonería no es estúpida, no se ha dedicado a destruir símbolos. Entendámoslo como realmente es. La masonería se ha dedicado, y lo ha hecho con un enorme éxito y una enorme astucia admirable verdaderamente, si la pensáramos como dedicada a una causa buena, a arrancar del corazón de los habitantes de la tierra, pero en este caso de México, a arrancar del corazón de los habitantes de México el amor a Cristo. Y arrancar de la inteligencia humana y a arrancar de la inteligencia de los niños de México, hoy adultos y hasta ancianos, hoy jóvenes y hoy niños de kinder y de primaria y secundaria y prepa, a arrancar de su cabeza el conocimiento de nuestra historia, el conocimiento de la historia de la iglesia, el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de la ley natural, para sustituirlas con mitos masónicos y con personajes masónicos, con personajes que dentro de la legalidad, pero no dentro de la legitimidad,
se dedicaron a destruir este país. ¿Cuáles son las tres grandes metas que Cárdenas se propuso? Tres. Primera, quitarle a México su autonomía petrolera. Segunda, quitarle a México su autonomía agropecuaria y entregarla a los Estados Unidos. Y tercero, quitarle a México su fe católica. Y las tres las logró. ¿Y por qué digo que Lázaro Cárdenas es el antecesor de López Obrador? Porque López Obrador se ha dedicado exactamente a lo mismo, sobre las mismas bases que se dedicó Cárdenas. Claro, Cárdenas, la época se prestaba, tuvo como opositores a los cristeros, todavía en una época en donde, pues con la ausencia de los medios sociales que ahora tenemos, las redes, las comunicaciones, el internet, la prensa, el cine, el radio, la televisión, etcétera, pues en aquella época la única oposición seria que se le podía ofrecer al gobierno masónico, perseguidor de la iglesia, porque las personas que profesaban en aquella época, estamos hablando de 1926 a 1940, las personas que realmente profesaban nuestra fe católica no tenían otro recurso que la carabina 30-30, o el machete, o el tridente, o el machete para abrirse brecha en los sembradíos de caña. Y fue así como se dio la Segunda Guerra Cristera, en la época de Cárdenas. Y Cárdenas, con un singular aplomo y con una ferocidad inaudita, se dedicó a masacrarlos, a extirparlos propiamente. Como quien arranca un tumor, así arrancó Cárdenas de la vida de México a los cristeros de su época. Se calcula que bajo sus balas del Ejército Federal cayeron asesinados 36,000 jefes cristeros. O sea, para los habitantes que éramos en aquella época y para el nutrido pero pequeño grupo de católicos que le presentaron una oposición tan férrea, pues 36,000 son demasiados. Es un exceso brutal. Es solo equivalente a la persecución que hicieron los revolucionarios franceses contra la región de la Vendée en Francia, que más de 2 siglos después tiene una densidad muy inferior al resto de Francia por la enorme matazón que hicieron ahí los revolucionarios de la famosa liberté, égalité, fraternité. Los precursores de los que ahora habitan en Palacio Nacional y saquearon México desde la caída de Iturbide. Bien, pues los historiadores que lo hacen aparecer como un héroe, como un ser humano dotado de cualidades casi sobrenaturales, reconocen que sí, que fue un dictador. ¿Sí? Tirios y troyanos reconocen que fue un dictador. Reconocen también tirios y troyanos que fue un comunista. Reconocen también, y lo cuentan, pero lo cuentan como algo anecdótico, atractivo, divertido, digno de aplauso, como déjenme ver la línea en la cual se refiere mi padre exactamente, un esclavo de sus apetitos sexuales. No podía haber una mujer, aunque fuera un palo, que pareciera escoba, porque ya andaba detrás de ella. Esclavo de sus apetitos sexuales. También los historiadores de ambos bandos reconocen que fue un cacique feudal, que prácticamente se apoderó de todo Michoacán. ¿Y qué hizo el cardenismo con Michoacán? Lo he dicho varias veces en sesiones anteriores. En forma, digamos,
de hipérbole, de exageración, pero muy parecida a la realidad, regresó a Michoacán a la Edad de Piedra. Por su actividad destructiva, por su actividad guerrera, por su actividad persecutoria, por su actividad de cacique todopoderoso, por su actividad antiproductiva, porque ningún señor feudal es productivo, simplemente acapara para sí la riqueza. Todo eso fue Cárdenas. Y algunos historiadores que procuran conciliar a ambos bandos dicen, bueno, reconozcamos que Cárdenas es un personaje ambivalente, que se manifiesta en varios niveles, o en diferentes ámbitos. Uno muy radical, que hace justicia, pero que se consolida él dentro del sistema. Y crea un sistema tan poderoso al llegar él al poder en 1932, tan poderoso, 34, perdón, que dura hasta la fecha. Y que hasta la fecha están vigentes sus tres grandes obras destructivas: la destrucción del México petrolero y la entrega al poder petrolero norteamericano, la destrucción del campo, que de manera milagrosa conserva entidades federativas como Sinaloa, por ejemplo, con propiedades privadas que son un emporio maravilloso, o como mi tierra en Baja California Sur, otra propiedad cuasi privada que ha logrado ser salvada por los herederos de los colonos que llevó mi padre allá en 1941. Sí, en diferentes partes, en el sureste, en el noroeste, en el noreste, pero son como manchones verdes aislados, pudiendo ser toda la República Mexicana, sus 2 millones de kilómetros cuadrados. El granero del mundo se reduce a unos cuantos cientos de miles de kilómetros cuadrados, no más de la cuarta parte del territorio nacional, donde el campo es productivo. ¿Y el resto? Fue proyecto cardenista la destrucción del campo. Es proyecto del bulto de Palacio la destrucción del campo. Fue obsesión de Cárdenas arrancar de la mente de los niños mexicanos el conocimiento de Cristo y de su corazón el amor a Cristo. Al igual que que usando un lenguaje melifluo, es decir, acaramelado, hoy en la mañana decía, mi conciencia está tranquila y cuando me muera de algunas de mis graves enfermedades, estoy seguro, vean lo que dijo, escuchen, estoy seguro que me iré al cielo. Así lo dijo hoy en la mañana. Lo pueden ver en YouTube. Además hizo llorar a la gente que estaba ahí, jugó a la víctima, al pobrecito de mí, no sé cuántos días más voy a vivir, pero me iré al cielo. O sea, se está autocanonizando el principal destructor del México moderno, del México actual, desde hace 4 años. Pero tiene su conciencia tranquila y tiene la desfachatez de decirlo. Cárdenas decía lo mismo. Soy un héroe, pasaré a la historia como el creador del México moderno, como un gran desfanatizador, ¿sí? En fin. Por eso el mito de Cárdenas está tan íntimamente ligado a la historia de México, pero a la historia que siempre te contaron, no a la historia que ahora les estoy contando. Según los historiadores oficiales, Cárdenas es un símbolo de justicia social que está inscrito en un universo simbólico del más amplio significado, la Revolución Mexicana. Claro, los historiadores del régimen no tienen más que motivos para ensalzar la revolución, o mejor dicho, la revolución antimexicana. Por ahí hubo un presidente, Manuel Ávila Camacho,
que antes de morir se confesó, comulgó y se arrepintió. Además, él era de familia católica. Y bueno, pues digamos que regresó a casa. Y antes de morir, confesó algo a su familia. México es un país en donde cada 6 años se fabrica una enorme comalada de nuevos millonarios. A eso se ha dedicado la revolución. A fabricar enormes cantidades revolucionarios, megamillonarios, a costillas de un pueblo pobre. Ustedes saben que el 60% de la población, el 63% de la población de este país subsiste con apenas el equivalente a $2 diarios. O sea, alrededor de 50 pesos por cuando mucho que nos vaya, 40 y tantos pesos diarios. Y muchos de esos 63 millones, cuando menos otros 25 o 20, subsisten con $1 al día. Cuando el ingreso per cápita de los ricos de este país, de los revolucionarios de este país, que viven en las lomas y en el Pedregal y en los lugares cerrados y protegidos hasta por el ejército, tienen una renta diaria de millones de pesos. Porque con su capital colocado en algún banco suizo o en alguna isla del Caribe, tienen para vivir como megamillonarios gracias a la revolución que les hizo justicia, según ellos dicen. Quedémonos entonces en esta sesión con los 3 grandes mitos. Perdón, los 3 grandes objetivos que Cárdenas logró y que siguen avanzando, que son la continua, permanente y constante destrucción y entrega de nuestra riqueza petrolera a las petroleras yanquis. El pésimo manejo dentro de este primer rublo de la principal empresa latinoamericana petrolera, en manos de uno de los principales grandes rateros del narcosistema, Manuel Bartlett. Bartlett en la CFE y Oropesa en Pemex. Y Oropesa subordinado a Bartlett. Y entre la CFE, Comisión Federal de Electricidad, y Pemex, pues a exprimir al máximo el país. Segundo gran objetivo, la destrucción, la improductivización del campo mexicano, con excepción de riquezas más bien de tipo privado que se reparten aisladamente en grandes regiones del territorio nacional, pero que deberían ser de todo el territorio nacional. Y la destrucción de la fe católica, no en los templos físicos, sino con una de las principales herramientas, la deseducación laica. Porque ¿qué piensan los niños acerca de Dios en la escuela laica? Que Dios no es necesario, que sus papás y sus abuelos creen en Dios, pero que ellos se liberaron de ese mito. Ellos se han liberado del cristianismo, del catolicismo, pero paradójicamente sí adoran, como otro mito, a la Virgen de Guadalupe. Algo así como adorar a la madre aunque se desprecie al hijo. Todo esto empezó pues, o se recrudeció de manera muy profunda, muy particular, con el cardenismo. Falta muchísimo por ver sobre este personaje, porque falta mucho ver de su historia personal, falta ver mucho de sus acciones específicas, y falta ver mucho cómo muchísimas de esas acciones específicas se prolongan hasta nuestra época y siguen vigentes. Bien, pues con esto terminaría nuestra presentación de hoy, porque ya lo que sigue es muy denso
está lleno de datos muy importantes y prefiero continuar con mi exposición sobre el cardenismo y los efectos que provocó en el México actual en nuestra próxima sesión. Y por lo pronto, como siempre, comenzamos con sus preguntas, aportaciones, dudas y todo lo que nos quieran decir. Adelante, por favor. ¿Quién empieza? Puedo decir, a ver, ¿dónde está aquí la tengo? Adelante, Anita, ¿quieres decir algo? Sí, sí, fíjate que yo no sabía eso, que dijiste que yo sí pensaba que éramos propietarios del petróleo. Para mí esto ha sido una gran sorpresa. ¿Cómo ves? Nada más cambió de manos, sin pasar por las mexicanas, nunca. Y toda la gente que está ahí, que está trabajando en Pemex, pues, ¿qué hace? 110,000 trabajadores tiene. Fíjate. ¿Pero qué hace? Te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato. Bueno, yo fui asesor de Pemex. Sí. Porque, bueno, tuve la oportunidad de trabajar en la creación de los códigos de ética de algunas dependencias de Pemex que estaban dirigidas por el PAN. Por ejemplo, me refiero a Pemex Refinación, donde estuvo como director un gran amigo mío, José Antonio Gómez Fernández, y él me pidió el código de ética para Pemex Refinación. Y contestando tu pregunta de qué hacen los trabajadores de Pemex, José Antonio me encargó que hiciera una encuesta con esa pregunta. ¿Qué haces en Pemex? ¿Sabes qué me contestaban? Con muchísima frecuencia, antigüedad. ¿Qué haces en Pemex? Antigüedad. O sea, no hacían nada. 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 Bueno. Se la pasaban nada más ahí de baguetas. Como el hijo del peje, detrás de una computadora, jugando juegos de pantalla. O enamorando a la guapetona secretaria de Junto. Hay una casta en Pemex que les llaman las reinas de Pemex. Muchachas muy guapas, muy atractivas, de vida muy ligera, que se encargan de que los ejecutivos de Pemex no duerman con los pies fríos ahora que el invierno empieza. Qué barbaridad. Ah, pero son nivel 36. Por no hacer nada ganan 36,000 pesos mensuales. Bueno, sí hacen algo, ¿no? Pero no de día. O sea que de veras, o sea, y el petróleo que se supone que sacamos y todo esto. Pero no suficiente. Ah. No suficiente ni de la calidad suficiente. Tú sabes que la gran mayoría de nuestro petróleo se refina en los Estados Unidos, les pagamos para que lo refinen y luego les pagamos por la gasolina que nos mandan. Eso sí sabía, y además que creo que también hay gas, ¿no? También gas. Sí. Qué vergüenza que no seamos autosuficientes. Sí, claro. En mano de obra, maestro, ¿y por qué sigue existiendo Pemex? Pues porque es el gran negocio del narcosistema. Es la caja chica de los presidentes, por no decirle la caja grande. ¿Tú sabes cuánto aporta Pemex en cada campaña presidencial desde Cárdenas? Millones y millones de dólares. Ahora hay otras aportaciones, sobre todo del narco. Pero Pemex sigue surtiendo a las campañas a diestra y siniestra. Por eso debe tanto dinero, por eso no es productivo. Pudiendo y porque tiene más empleados de los que necesita. Bueno, ahí te va el dato. PDVSA es una empresa venezolana que es Petróleos de Venezuela. Venezuela produce muchísimo más petróleo, todavía incluso con el tirano de Maduro. PDVSA sigue siendo productiva a pesar de todo. Y tiene solo 24,000 empleados contra 110,000 de Pemex. Qué barbaridad. O sea, que son más listos los venezolanos que los mexicanos, en proporción de 5-1.
No me vengas con ese cuento. ¿Por qué están ahí? Porque es una manera de tener a 100 y pico mil de familias adscritas al narcosistema. Y a que voten por ellos. Claro, son votos seguros. Sí. Es impresionante. Yo fui testigo, pues, de esa terrible respuesta. ¿Qué haces en Pemex? Antigüedad. A ver, no te yo, sobre todo al principio, yo me veía muy ingenuo y no entendía. ¿Qué quieres decir con antigüedad? Ah, sí. Estoy esperando mi jubilación. Y le faltaban 30 años. A los 25 años de laborar ya, o sea, un tipo que empezó a los 25, a los 50 ya es jubilado de Pemex. ¿Y tú sabes lo que eso le cuesta al erario? O sea, a Pues sí. nosotros. Sí, totalmente, muchísimo. Bueno, pues todo esto es obra de Cárdenas. Así lo diseñó él. Para mantener a México en los niveles de improductividad que le convienen a la Unión Americana, a los masones de la Unión Americana. Y entonces toda la gasolina la manda para refinar a Estados Unidos. No toda, pero sí un altísimo porcentaje. A esa de Hyde, ¿cómo decías? Hyde Park. ¿O Deer Park. ¿Dónde queda? En Houston. En Houston. Sí. Deer Park es algo así como el Parque del Cazador. Uh-huh. Bueno, es un sitio en donde está lleno de refinerías, pero ni siquiera la compraron toda, compraron la mitad o menos. Y después de ahí la mandan para México. Te doy un dato, les doy un dato a todos. Con lo que se ha invertido, mejor dicho, con lo que se ha tirado en el parque acuático, mal llamado refinería, se podrían haber comprado 16 refinerías como Deer Park. Nada más con lo que ya va a gastar. Qué barbaridad. Es un dato aterrador. Ya, 16 refinerías como Deer Park se hubieran podido comprar en diferentes partes del mundo para generar autosuficiencia petrolera. Mito que el bulto de Palacio repite todos los días. Vamos a ser autosuficientes en gasolina. Mentira podrida. Pero la mentira de Cárdenas sigue vigente 70 años después. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Sí. Bueno, tenemos a Alfredo Rodríguez. Adelante, Alfredo, luego Ricardo. Hola, buenas noches a todos. Hola, hola. Mi comentario va un poco en torno al gremio de historia. Durante el cardenismo, lo que fue el gremio de historia, llegaron muchos intelectuales de Europa y vinieron a modificar por completo la forma de hacer historia aquí en México. Y prácticamente en el gremio de historia lo toman como la gran innovación, lo mejor que le pudo pasar, pero pues sin embargo vino a distorsionar y en lugar de hacer historia, a veces terminamos haciendo cuentos panfleteros o algo similar. Terminamos haciendo mitos. Sí. Como si estuviéramos en la época en la que los griegos inventaban sus mitos de Aquiles y Héctor de Troya y Helena de Troya y puros personajes mitológicos para exaltar su cultura, que vaya que sí era cultura. Y ahora se la pasa el narcosistema creando mitos como el de Cárdenas. Incluso apoyan bastante lo que es sus planes de estudio de la educación social. Socialista. A mi madre le tocó, teniendo ella 12 años, tener que esconderse en casas particulares para ir a la escuela.
y no tener que ir a la escuela socialista. Se echó toda la secundaria en clases privadas. ¿Por qué? Porque toda la educación era socialista, era materialista, era atea, seguía fielmente los dictámenes de Lenin, ¿sí? Así literalmente, leninista, marxista-leninista. ¿Sí? Y para allá va este. Está siguiendo el plan de Hugo Chávez al pie de la letra. Nada más con más velocidad que Hugo Chávez. Y nosotros tapando moscas. Por eso me dio tanto gusto la manifestación del día 13. Porque fue una manifestación de la sociedad civil. Mientras que la del día 27, pues va a ser de puros acarreados, ¿no? Ya hay en las redes, ya hay noticias de que necesitamos 300 camiones, necesitamos 10,000 tortas, necesitamos 10,000 billetes de a 200 pesos y 100,000 frutsis, ¿no? ¿Por qué? Porque con una torta, un frutsi y 200 pesos, imagínate cuántos van a ir. El lunes, en la sesión del lunes y miércoles, alguien contó una anécdota, no sé quién fue, pero la cuento tal cual, de que unos chairos llegaron a la manifestación del día 13 y dijeron, ¿cómo? ¿No hay tortas? ¿No hay frutsis? ¿No hay dinero? Nos vamos. ¿Sí? Y se fueron muy enojados porque no había nada de eso. Si alguno de ustedes vio esta manifestación del chairismo en México, pues que nos lo vuelva a contar, ¿no? Pero probablemente hoy no lo tenemos por aquí. Creo que lo contó el licenciado Mario Gallardo en el programa que ustedes tuvieron. Ah, es cierto, lo contó Mario, Ujú. sí. En un programa en el que estuvimos nosotros tres, sí. Es cierto. Sobre el tema de la manifestación. Y después subí el video y lo vieron muchos de ustedes. Ya me acordé. Qué buena memoria, Anita, me ganas, ¿eh? Cuando yo tenga tu edad, así quiero tener la memoria. Muy bien, Ricardo, adelante, Richard. Como Doctor, siempre, perdón, Alfredo. último comentario. Aquí en Zacatecas, por parte del gobierno federal, llegó un proyecto, supuestamente es un acompañamiento técnico para la reactivación del campo. Y lo que están haciendo con los agricultores, solamente se van con los ejidatarios, no se están yendo con las personas que pueden producir más. Entonces, los ejidatarios, pues llega un técnico, un agrónomo, y les enseña a producir compostas y fertilizantes ecológicos, y con eso se están abanderando aquí en esta región a decir que están apoyando al campo, que a partir de ahí van a reactivarlo y van a sacar al campo de su crisis que ha tenido. ¿Le están dando a tole con el dedo o algo por el estilo? Yo creo que sí. Por supuesto que sí. Mira, te platico un ejemplo. De hecho, uno de ustedes lo menciona en forma de pregunta. Uno de ustedes pregunta que entonces lo que yo cuento acerca de esas regiones mexicanas en donde se dan muy bien la siembra de granos, de productos, de maíz, alfalfa, sorgo, trigo, etcétera, lo comenta Dafne Ugarte. Dice, entonces se refiere a las grandes empresas como las del señor Balleres. Sí, a él yo lo conozco, y lo conozco muy bien. Y hace poco le reclamé, oye Alberto, ¿y por qué no te le pones al brinco al peje? No, Juan Bosco, no estoy loco, no voy a patear mi propia cocina. Pues si él tiene concesiones gigantescas para producir alimentos y granos. Pero si él se atreviera a criticar al bulto de Palacio, pues como es una concesión graciosa del gobierno federal, imagínate cómo le iría. Y así como él, multitud de empresarios más. En Yucatán, en Chiapas, en algunos poquitos en Guerrero, en mi tierra, Baja California Sur, y sobre todo en Sonora y Sinaloa. Que se puede decir que esa región, pues es la que está sobre todo
en torno al río Yaqui y al río Mayo, pues es el gran granero de México. Entonces, mientras el productor siga con sus 3 hectáreas de parcela, hay que se siga quedando y no afecta a nadie. Exactamente. Y vamos para abajo. ¿Mm? ¿Sí? Y los Gracias. privilegiados como Alberto Balleres no pueden patear al amo al que le sirven, aunque se digan católicos de misa diaria. ¿Mm? Católicos de banqueta les llamo yo. Los empresarios de este país no tienen el valor para agruparse y decirle al peje, te me vas ahorita, porque estás acabando con México. Pero como ellos tienen aseguradas sus estratosféricas ganancias, maquinaria moderna, grandes extensiones, ¿sí? Capacidad exportadora, grandes buques, como tienen resuelta su vida para varias generaciones, ¿tú crees que se van a interesar realmente por el resto del país? Por supuesto que no. Bien, pues con eso comento tu comentario. Gracias, muchas gracias, Alfredo. Gracias. Gracias. Tenemos a Ricard, como siempre, ¿qué nos tiene que aportar? Primero, en cuanto al petróleo, el detalle fue de que le concedieron a México el negocio de extraer el petróleo exclusivamente y las refinerías se les concedieron, pero a condición de que utilizara siempre tecnología vieja y atrasada. ¿Qué es lo que sucede? Siempre que se ha construido una refinería, tiene por lo menos 20 años de atraso la tecnología que se está utilizando. Me dirán, ay, pues, ¿qué son 20 años? Yo les voy a preguntar. Un carro de hace 20 años, un carro que no tiene toda la inversión económica que tiene una refinería. Un carro de hace 20 años con respecto de ahorita, ¿me pueden decir qué eficiencia tiene? Bueno, piensen. No, bueno, te lo digo, yo lo sé. Yo llegué a tener un Chrysler de 8 cilindros y necesitaba tener una gasolinera en la cajuela para poder caminar 50 kilómetros. Exactamente, ahora imagínense. Absolutamente eso aplicado. ineficiente. Era ineficiente. Ahora eso, exactamente, ahora eso aplicado en los carros, en la tecnología de los vehículos, se aplica aproximadamente la tercera parte del dinero que se aplicaba en el desarrollo de tecnología para refinerías. O sea, imagínense el nivel de avance que tienen las refinerías. Nada más, como único detalle, la refinería que se está construyendo en Dos Bocas tiene ahorita tecnología de hace 40 años. 40 años. O sea, se está instalando tecnología de 1985. Bueno, o sea, pues eso está muy similar a la primer computadora Vectra que yo tuve en 1986. Exactamente. En esa computadora cabía como la centésima parte de lo que cabe en un Watcher, en un iWatch. Exactamente. Así de pequeñas y de ineficientes eran las primeras computadoras. Exacto. Bueno, ahora bien, toda proporción guardada es lo que estás diciendo. Exactamente, ese es el primer punto. El segundo punto, en cuanto a la alimentación, quiero comentarles que sin aumentar el área cultivable, si en Veracruz se aplicaran las técnicas normales de ahorita, no las más avanzadas. Las que se aplican en Israel. Y ni siquiera las más avanzadas de Israel, nada más las normales, las técnicas normales. Veracruz sería suficiente para alimentar con carne, pollo, pescado y granos y verduras a toda la población mexicana. Totalmente. Solamente con Veracruz. Cierto. Esa es una. Dos, debido a la posición del sol en la tierra, las tierras de México son muchísimo más productivas que las de Estados Unidos. Cierto. O sea, son potencialmente más productivas. Allá sí tienen riego. Sí. Entonces, por ejemplo, Michoacán, por eso es que siempre Michoacán hasta la Revolución Mexicana, Michoacán siempre fue el estado más rico de América. No estoy hablando de México, no estoy hablando de Estados Unidos, no estoy hablando de Perú. Michoacán, que incluía el Estado de México, bueno, vamos a ser sinceros en ese pedazo,
era el estado más rico de América. Y eso produciendo alimentos, y eso produciendo minería y todo eso. Y ganadería. Y ganadería. Por cierto, ¿me puede decir cuál fue el feudo de Lázaro Cárdenas? Michoacán. Sí, lo dije, era señor feudal de todo Michoacán. ¿Sí? De todo Michoacán. O sea, Lázaro Cárdenas se quedó con el estado más rico, no el más grande, el estado más rico de México ahorita. De América Latina. De América pero así, o sea, cuando se oigan, el estado, Michoacán más el Estado de México, hasta la Revolución Mexicana. El sur del Estado de México, el que colinda con Michoacán. Digamos del centro hacia el sur. Correcto, la mitad del sur del Estado de México. Sí, la mitad del sur. La mitad del sur del Estado de México y otros pedacitos más de los estados circundantes, era el estado más rico de América. Canadá, Estados Unidos, todos ellos juntos, no producían la riqueza que producía Michoacán. Cierto. A ese nivel, tercero, ahorita está a punto de estallar una revolución agrícola. De hecho, la han frenado las élites malignas del mundo, porque ya está lista la tecnología, que es la agricultura ahora sí que vertical. Si eso sucediera, México pudiera producir el 100% de la alimentación para todo el mundo con la población actual, sin demasiadas cosas más. O sea, México podría alimentar, no solo alimentar, sino también dar de fibras naturales para vestir para el 100% de la población mexicana. Y estoy hablando de alimentación incluyendo carne, pescado, granos, frutas y verduras. México de verdad es un país increíblemente rico, increíblemente maravilloso, gobernado por una élite increíblemente rapaz y maligna. Ese es el problema. Cierto. Y que no comete errores, comete crímenes. Le voy de lesa patria. Le voy a decir algo. Yo creo sinceramente que debido a la inteligencia, la maligna inteligencia con la cual están llevando todo esto, yo creo sinceramente que están siendo guiados directamente por el maligno. Pues, porque el maligno tiene una inteligencia brutal. Claro. Porque es imposible comprender cómo es que hayan sido tan increíblemente hábiles, cómo hayan podido derrotar a generales tan grandes como Gorostieta, cómo es que hayan podido eliminar a tantas gentes y a tantas cosas tan increíbles, cómo es que México pueda seguir existiendo pese a esas gentes. Yo la verdad creo que han sido dirigidos por la inteligencia diabólica, claro. Sí, recomiendo. Aspira a ser el de arriba, ¿no? Sí. ¿Qué pasó, Jorgito? Adelante. Hola, ¿cómo estás? Bien, tuve la oportunidad de estar en la marcha y la verdad es la marcha que más me ha impresionado por su disciplina y porque en un momento todos, la mayoría, sabíamos a qué íbamos. ¿Sí? Y 0 acarreos. No se vio ningún camión en todo lo largo de la marcha. Y cuando pasamos por la parte en donde estaban los que estaban a favor del peje y estaban queriendo provocarnos, lo más fabuloso es que la reacción que teníamos nosotros era mantenernos en nuestra línea. Inclusive cuando a mí me tocó pasar por ahí, ni logré escuchar lo que decían. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus gritos eran opacados por todo las porras que le decíamos al INE. Y a mí me quedó muy marcado una de las porras. Todos de la mano con el INE ciudadano. ¿Sí? Y
Esto debe ser lo más importante, es todo de las manos con el México ciudadano. ¿Cómo? Aprendiendo a ser ciudadanos. Es todo. No, yo diría que más que aprendiendo a ser ciudadanos, manifestando ya serlo. Estás en lo correcto. Cero basura, cero vidrios rotos, cero desmanes, saldo blanco, hasta reconocido por el tal García Harfuch, que para mí se convirtió ya en uno de los seres más detestables del narcosistema. Fue el que dijo que eran 1,600, hazme favor. Estúpida. No, bueno, malvado, porque no dejó de haber algún chairo que se lo tragó, ¿eh? ¿Sí? Me gustaría leer lo que dice David. Los que no saben contar. Y que van a Lo más contar los importante, votos. solamente en México 850,000 personas 810, o más. 810,000 según cálculos satelitales hechos por militares del Sí, ejército mexicano. sí. Ya 800,000 es un mundo No, para la Ciudad de México que Y nunca había visto en vehículos una. con vías alternas cerradas, con arterias principales clausuradas, con chorros de agua saliendo del suelo para que se largaran. O sea, Sí. la vieja, esta hija de su ping-pong, hizo todo para impedir la manifestación. Todo. Yo, de hecho, dejé el coche en Metro Tasqueña y me fui en el metro a las 8 de la noche, 8:30 de la mañana, para estar ahí a las 9:30, 10, como lo hice tranquilamente. Pude llegar, tomar mi atolito y empezar a buscar a mis compañeros del CUM y poder encontrarlos. Muy bien. Dice Daphne Sí, Ugarte, pero no nos debemos de quedar ahí, Jorge. no, Debemos de seguir. espérate, por eso vamos a tener nosotros un programa, el grupo vamos a tener un programa pronto para definir y qué sigue. ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros? ¿Sí? No nada más cada uno de los 3 fundadores de Viva Cristo Rey, No. Mario, Jaime y yo, que somos los únicos que quedamos vivos del grupo fundador, porque los otros 3 ya se rajaron, ya se echaron para atrás porque no les gusta pelear. Háganme favor. Ya nada Sí, más. definitivamente cuentas con todos nosotros para lograr que Cristo Rey sea el que nos encabece. Muy bien. Gracias, Jorge. Dice W. Ugarte, entonces entiendo por qué se dice que Ucrania es el granero de Europa. Claro, pues si Ucrania incluso mandaba trigo a México por cantidades millonarias, me parecía exagerado, pero es que uno no tiene idea de lo que es la producción y esta ignorancia, pues sí, no es tolerable. Y también me impresionó el respeto de la gente y el respeto por Nuestra Señora de Guadalupe, ¿sí? Quienes llevábamos los estandartes. Muy bien, bueno, pues a alguien más que quiera participar, nos quedan unos minutos antes de retirarme a seguir celebrando el cumpleaños de mi esposita, que fue ayer, pero que hoy todavía estamos de fiesta. Felicítala de mi Felicidades. parte y Igualmente. que la disfruten al máximo con la Sí, familia. estamos disfrutando al máximo. Ya me espera por ahí Felicidades. arribita una copita de coñac o algo así. Gracias, Oli. Profesor, Te extrañaba. Felicidades, señora Sí, Pati. te va a oír en la grabación mañana, seguro. Dime, Lili. es solamente una noticia que yo escuché. Cuéntame. El plan era que Ucrania se detuviera ahí toda la producción de grano y todo para que no fuera a ningún lado del mundo. Y precisamente fue Bolsonaro el que habló con ellos, porque Bolsonaro tiene muy buena relación con Putin porque le compra, no sé, Sí. como el Brasil le 70% compra de enormidades. fertilizantes para el campo. Y también Brasil es un gran productor de grano. Él intervino, hubo una plática con ellos y gracias a eso se liberó pues, Se liberaron los barcos. Se liberaron sí, los barcos que venían sí, a Brasil, ¿sí? Y al África. sí, y al mundo, sí, a las partes donde se iba a repartir. Y fue gracias a esa intervención que tuvo Bolsonaro. Cierto, yo también lo supe. Pero claro, la izquierda, como siempre, pues a mentir y a ocultar una noticia que hubiera colocado a Bolsonaro como lo que es, como un gran gobernante. Exactamente.
pero como Claro. venían las elecciones, no les Claro, convenía que tenía se que ganar supiera el nada de eso. comunista, tenía que ganar el Exacto. comunista. Sí, Como en toda pero- América Latina, ¿no? Hay que sí, hacer ganar. pero parece que va a haber algo que tal vez logre Bolsonaro que se repitan, porque encontraron cantidad de fraudes. Fraude, En la, sí. muchísimos fraudes. Hay que ver las manifestaciones en Brasil ahorita, están brutales, no las quieren sacar en las Y noticias. las está apoyando No, el pero- ejército, ¿eh? Pero lo que sucede es que están las manifestaciones, literalmente de nada más juntando 4 ciudades, se juntaron casi 2 millones de personas, nada más en 4 ciudades. No lo dudo. Y están las manifestaciones que la gente simplemente dice, es imposible Que haya que haya ganado. ganado este tipo, porque además de todo es que es criminal confeso. Es un Está en criminal juicio, pero- confeso, es el colmo. ¿Sí? Sí, Sí, y Entonces- además lo que es los senadores y diputados ganaron todos los del partido de Bolsonaro, la mayoría. ¿Cómo iban Es lo gente que iba a votar comentar. por ellos y por Bolsonaro no? Es ilógico. ilógico. No, y aparte es muy importante porque tiene un ejecutivo con las manos amarradas porque el poder legislativo lo tiene Bolsonaro. Entonces no puede hacer muchas cosas que pudiera hacer el ejecutivo si tuviera todo el poder legislativo a su favor. Bueno, pues me despido de ustedes, mis Oye, queridos. Lili, ¿dónde se fueron los granos? A Pues, África principalmente. Fueron a África y a Brasil. Sí, Bueno, y a y otros incluso países. siguen saliendo. Siguen saliendo barcos desde Si Ucrania. encuentro la noticia, luego la mando ahí al grupo. Sí. Gracias. Qué bueno, porque ahí se vio bien Putin. Cuando menos en eso Sí. aflojó y qué bueno que así haya sido, porque se evitó una hambruna brutal, sobre todo en África. Sí. Bien. Mm. Pues, Felicidades a su lunes, esposa. Gracias a Un todos. abrazo. Sí, Muchas felicidades a Patti, que la pase Muchas súper bien. felicidades. Felicidades, sí. Festéjala al máximo. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches y Vamos. felicidades. Buenas noches. Bendiciones.